¿Alguna vez has sentido que tu generosidad te está desgastando más de lo que te aporta? Hoy vamos a descubrir el lado oscuro de una virtud que siempre hemos valorado. Nos han enseñado desde pequeños que ser generoso es una cualidad admirable. Pero, ¿y si te dijera que dar sin límites puede volverse en tu contra? En este video revelaremos las trampas ocultas de la generosidad excesiva y cómo podría estar afectando tu vida sin que te des cuenta. Desde la falta de reciprocidad que te deja vacío hasta el agotamiento emocional que te consume, y cómo las personas pueden manipular tu buena voluntad para su propio beneficio. Si alguna vez te has sentido agotado por ser demasiado bueno o te preguntas cómo encontrar un equilibrio, este video es para ti. Vamos a romper mitos y descubrir juntos cómo puedes seguir siendo generoso sin sacrificar tu bienestar. Bueno, después de esa intro medio rara, me gustó hacerla y me costó. Pues yo creo que es hora de que vengamos hablando de un tema muy interesante, que es cómo en verdad te puede hacer daño la generosidad. Y básicamente cómo ser buena persona es bueno hasta cierto punto, porque hay un momento en que tú mismo te desgastas y te terminas haciendo mucho daño. ¿Y cómo te puede dañar algo tan sano como la generosidad? Pues a mí me gustaría destacar como 5 puntos bastante importantes y bastante realistas. O sea, no es una alucinación. Básicamente tus prioridades van a ser descuidadas. Tú mismo te vas a descuidar a ti. Y estás descuidándote a ti mismo. Obviamente eso va a descuidar tu bienestar personal. Después, las personas esperarán solo tu ayuda. No te estarán esperando a ti. No sé si me explico bien. Puede resultar muy agobiante esto para una persona. Al final del día serás visto como poca cosa, una persona débil. Y también te terminarán tratando así, en vez de que te respeten. Y bueno, también en otro caso, la gente te va a mirar con sospecha, porque la bondad genuina es muy extraña, sobre todo en los días que corren. Y incluso te puedes terminar dependiendo de los demás, en caso de entregarte en exceso. Entonces yo creo que esos 5 puntos te pueden dañar mucho. Esto también tiene trampas. Por ejemplo, una de ellas, que ya la mencioné, es la falta de reciprocidad. Muchas veces, cuando damos sin límites, no recibimos lo mismo que damos. Y puede llevar a sentimientos de vacío y de resentimiento. Los terminaremos agotando física y emocionalmente. Nos podrían manipular muy fácilmente. Básicamente pueden aprovecharse de nuestra generosidad como una carta estratégica, como para obtener beneficio a nuestra costa. También la gente no tendría por qué darnos lo mismo que nosotros damos, y eso genera un desapego emocional de nuestra parte, porque podemos pensar, ¿por qué ellos no dan lo mismo que yo doy? Entonces, ¿cómo funciona esto? No creo que debería estar con esta persona, y así te vas desapegando emocionalmente de aquellas personas que a lo mejor pueden ser valiosas para ti. También con eso vienen las relaciones desequilibradas. Como ya dije, las relaciones pueden estar muy desequilibradas. Ojalá estar por así más o menos, un lugar más, un lugar menos, no mucho, que no se note tanto, pero eso, lo que tú estarás haciendo es descolocar la balanza mucho, y
tú vas a sentir que estás dando lo mínimo o lo normal y esa otra persona no está dando nada. Y también terminarás desconectándote de tus propios deseos, de tus propias ambiciones. Básicamente, a la hora de satisfacer las necesidades de los demás, terminas descuidando las tuyas propias. Y yo creo que eso no está bien, pues. He estado leyendo ciertos estudios, que los voy a citar en APA abajo en la descripción, y básicamente he sacado ciertas conclusiones, que la generosidad está impulsada por la aversión a la culpa. Por ejemplo, los dictadores son más generosos cuando los receptores, o sea los ciudadanos, esperan más y creen que deben dar más, influenciados así por sus creencias y estándares morales. Bueno, también hablan de la oxitocina, que incrementa la generosidad en los seres humanos. Básicamente tiene un impacto que es el doble en comparación con el del altruismo, lo que sugiere en sí que la generosidad está vinculada tanto al altruismo como a la identificación emocional con otra persona. La oxitocina también aumenta la generosidad hacia completos desconocidos, pero no hacia amigos cercanos o familiares, o sea que la distancia social limita el efecto prosocial de la oxitocina. Otra cosa que viene también al caso es la empatía. La empatía hacia completos extraños aumenta los niveles de la oxitocina. Por ende, así como dijimos antes, les lleva una mayor generosidad hacia ellos. Pero hay efectos más fuertes en mujeres que en hombres. Y por ejemplo, las visiones esencialistas de la bondad influyen en la generosidad, mientras que las visiones esencialistas de la maldad influyen más en la generosidad en adultos que en niños. Eso dice un estudio, que lo voy a dejar aquí todo citado abajo, con la cita original y todo eso, que está en inglés, yo simplemente la estoy pasando. El dinero disminuye la generosidad cuando surge de motivos altruistas, pero no cuando surge de motivos egoístas, destacando la importancia de imbuir el dinero con un significado prosocial. La generosidad también es crucial para mantener o construir la confianza en situaciones ruidosas, promoviendo así la cooperación y reduciendo los efectos perjudiciales del ruido negativo. Ruido negativo quiere decir situaciones negativas. La generosidad en la acción puede mejorar la cooperación en estrategias de reciprocidad simples, pero es desventajosa en normas sociales complejas. Pero, ¿qué se podría concluir? ¡Wow! ¿Qué se podría concluir en base a todas estas cosas que he dicho? Básicamente, que la generosidad es buena hasta cierto punto, que la generosidad viene primero con uno mismo, contigo mismo, con usted, y por último que la oxitocina, no me las voy a dar de persona que sabe de química o de sinfármacos o nada por el estilo, pero básicamente es algo muy importante que seas generoso con todo el mundo, contigo y con los demás que te rodean. Sobre todo con las personas que van a estar toda tu vida o durante periodos largos, pero la única persona que estará siempre contigo, ahora que lo pienso, eres tú. Entonces trátate mejor. Yo creo que voy a hacer una guía de cómo tratarte mejor, así que la haga yo es increíble, pero yo creo que puede estar bien. Y muchas gracias por ver. Te dejaré aquí abajo todos los estudios y las citas originales, y más encima te diré, bueno, ya no lo sé. Sí, y yo creo que eso está bien por ahora. Este video lo hice más o menos apurado, pero muchas gracias por verlo, que tengan una linda semana
buen fin de semana en caso de que sea fin de semana, o buenas vacaciones en caso de que sean vacaciones. Adiós.